Bueno, antes que nada, nosotros tenemos unas bibliografías en las que tenemos que basarnos. Para la materia de química tenemos varios libros, en realidad. Yo les recomiendo, les voy a poner en la pizarra la lista de los libros que tenemos disponibles. Alfonso es un autor paraguayo. Este libro nosotros tenemos a la venta acá, cuesta 90.000 guaraníes en caso de que quieran comprar. Además de eso, tenemos la versión también de ejercicio solamente, donde se omite toda la teoría y hacemos un librito como un folletito exclusivamente de test, ejercicios. Este libro cuesta 50.000 guaraníes en caso de que quieran solamente algo para practicar, porque la teoría está en todos lados, en realidad. Después tenemos el libro de química otra vez, química general del Chan, que va a ser otro libro en el cual se pueden basar. Este sí ya no es de autor paraguayo, es un libro de autor internacional. A mí me gusta mucho ese libro para estudiar la teoría. Alfonso, si quieren estudiar teoría, no les recomiendo tanto. Puede ser que sí, pero no sé si van a entender muy bien. No es muy claro. Pero otros libros son mejores para leer la teoría porque tienen mejor redacción y están más orientados al lector. Lastimosamente tiene detallitos en el libro Alfonso. Además de eso, existe también el Witten. Espero que así se escriba Witten, no recuerdo. Sí, el Burn. Y es otro libro que se llaman todos Química o Química General y le pueden buscar y le van a encontrar. Todo lo que yo tenga disponible les voy a subir en el Classroom, ¿saben eso? Tengo el Alfonso en PDF completito, tengo el Chan también, el Witten también, y bueno, con eso podemos, dime. Y si ustedes quieren tener en físico porque les complica algo del leer desde el teléfono, desde su notebook, lo que sea, pueden comprar, pero no es obligatorio. Como ustedes se manejen mejor nomás, pero siempre busquen lo más óptimo para su estudio. Si les quita demasiado tiempo abrir desde sus celulares, irse hasta tal página, mirar y después salen de otra aplicación y ya se les cerró todo, por ejemplo, ahí no conviene mucho mirar desde el teléfono. Por eso tenemos también la versión simplificada que es de ejercicios, ¿no? O ustedes piden qué es lo que quieren, que se les imprima, saben que tenemos una impresora acá disponible, se les puede preparar. Entonces, en base a esa bibliografía, vamos a abarcar todas las unidades del programa. Vamos a empezar, por supuesto, desde lo más básico, desde la unidad uno. En la unidad uno, que se llama Fundamentos de la Química, ahora voy a empezar a grabar la clase. Lo demás, ya estaba grabando ya. Sí. En esta unidad Fundamentos de la Química, vamos a ver la introducción de lo que es la química general. Y a partir de ahí vamos a avanzar en las ramas. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos, hablamos de las bases de la química. ¿En qué se basa? Tenemos todos estos objetivos por cumplir. ¿Conocen ustedes su programa de estudios? Saben que existe un programa de estudios. Cada programa de cada materia, exactamente ese programa. Ese programa tiene una lista de objetivos. Acá tenemos el resumen de la unidad uno nomás. Siempre miren los objetivos que tenemos que cumplir. Siempre sepan ustedes hasta dónde llegamos, qué ya desarrollamos, qué es lo que yo ya tengo que saber. Y si yo no aprendí algo de estos objetivos, entonces tengo que volver a mirar o comunican conmigo siempre. Ahora no tiene mucho sentido detallar los objetivos,
centrarnos en eso, así que vamos a ir directamente a lo que abarcan estos contenidos. Cuando terminemos la unidad, vamos a volver a mirar los objetivos y ahí ya vamos a reconocer mejor de qué se trata cuando me dice el objetivo 1.1, por ejemplo, identificar las diversas formas de materia, sustancias, elementos, compuestos, mezclas. Ahora mismo todavía no conocemos a los elementos, compuestos, mezclas y sus clasificaciones porque todavía no desarrollamos. Por eso les digo, no tiene mucho sentido tratar de entender en los objetivos de qué se trata todo esto. Por eso, cada vez que vamos a estudiar una materia, en este caso la química, tenemos que entender qué estudia esa materia, qué estudia la química. En este caso, sepan que la química, al igual que todas las otras materias, son ciencias. Dijimos, la matemática es una ciencia también, la biología es una ciencia, la química es una ciencia, todas son ciencias. Y las ciencias siempre tienen algo como objeto de estudio, algo en lo que van a enfocarse por completo. En este caso, la química se centra en la materia. Y dice que de la materia quiere estudiar también sus propiedades, los cambios de energía que le pueden acompañar. Entonces, si queremos entender mejor de qué se tratan las propiedades, los cambios, ¿por qué quiere estudiar eso? Imagínense, si queremos hablar de materia, ¿se acuerdan de la definición de materia que nos enseñaron allá en quinto grado más o menos? ¿Qué entendemos por materia? Exactamente. Todo lo que tiene masa ocupa un lugar en el espacio. Significa que tengo que poder medir en unidades de masa, en gramos, qué cantidad tengo de esa sustancia. ¿Puedo medir el agua en gramos? Claro que sí. ¿Puedo medir el aire? Se puede también medir el aire, como cualquier otro gas. ¿Conocen el gas de la cocina? Ese está en kilogramos la garrafa, de 10 kilos, porque es una unidad de masa también. Significa que por más de que yo no pueda ver, distinguir dónde está esa molécula, sigue siendo materia porque se puede medir la masa y ocupa un volumen que es toda la garrafa. Entonces, ahí es donde yo puedo distinguir lo que es materia primero, antes de avanzar con las propiedades, lo que es materia y lo que es energía. Después voy a volver otra vez para que podamos continuar con lo demás. Porque quiero hablar acá. Ok, acá tenemos la definición de materia, que ya dijimos, que todo lo que tiene masa ocupa un lugar en el espacio. Ahora, si algo no tiene masa o no ocupa lugar en el espacio, entonces no puede ser clasificado como materia. Algo que no puede tener masa tiene que ser algo que se clasifique como energía, en ese caso. Fíjense en los ejemplos de energía que tenemos, formas de energía: mecánica, luminosa, calorífica, eléctrica. ¿Cómo? Eléctrica. Y si hablamos de la energía luminosa, ahora mismo podemos ver dónde está la energía luminosa. Toda esta luz que nos está iluminando. ¿Podemos saber cuántos kilos de luz se nos caen? Nunca se puede medir, ¿verdad? ¿O cuántos kilos de luz salen de la pantalla? No se puede medir, porque en este caso la luz es una forma de energía, significa que no tiene masa, porque no se clasifica como materia. Y justamente a la inversa, no se clasifica como materia porque no tiene masa. Entonces, todo aquello que no tenga masa, pero que se defina como la energía, no entra dentro de la categoría de materia. La luz no es materia. La electricidad tampoco es materia. El calor tampoco es materia. Si prendo una plancha, ¿puedo saber cuántos kilos de calor estoy generando? Tampoco. Entonces son formas de energía.
Y definimos que la energía es la capacidad de realizar un trabajo o de transferir calor. ¿Por qué hablamos de la capacidad de realizar un trabajo? Porque siempre la energía puede almacenarse de una manera en la cual después se puede transformar y hacer un trabajo. Por ejemplo, en los alimentos que consumimos siempre, sea lo que sea, grasa, carbohidrato, proteína, mineral, todo tiene una estructura química. ¿Se imaginan una molécula que represente al azúcar que está en el azúcar que comemos todos los días, en el pan, en el fideo? Sí o sí hay una representación química para eso, una molécula, una supermolécula, una macromolécula. ¿Y qué tienen esas moléculas? Átomos, ¿sí? Y esos átomos están juntos. Por eso forman las moléculas. Todavía no dimos nada acerca de átomos ni de moléculas, pero todos conocemos al agua. Para entender lo que es una molécula, sabemos que su fórmula es H2O y acá podemos ver cómo ellos se juntan, cómo ellos se unen, como H2O. Ahora, imagínense que tenemos una molécula de cualquier alimento que consumimos que va a tener también uniones de átomos entre sí, que van a estar juntos. Pero ahora va a ser una red gigantesca porque yo acabo de comer una papa, qué sé yo. Entonces son muchísimos átomos juntos que forman una molécula. Ok, ¿qué pasa cuando yo voy a digerir eso? Se van rompiendo los enlaces, se va haciendo una estructura más pequeña para poder aprovechar todo lo que yo necesito aprovechar de esa molécula. ¿Por qué me remito en eso cuando hablo de energía? Porque sepan que estas uniones que llamamos enlaces siempre almacenan energía. Entonces, cuando rompemos, esa energía se puede liberar y se puede aprovechar para otra cosa. Por eso nos alimentamos, porque buscamos obtener energía para que nuestro cuerpo pueda seguir haciendo todo lo que necesita. Existir, respirar, que el corazón pueda latir. Necesitamos energía para todo, inclusive cuando dormimos. Ok, ¿se entiende entonces más o menos ahora la diferencia entre materia y energía? Materia, todo lo que tenga más. Ahora, a nosotros nos interesa la materia, no la energía, pero necesitábamos distinguir qué es y qué no es. Entonces, como la materia es lo que nos interesa, vemos que la química va a estudiar sus propiedades, dijimos, los cambios que le ocurren, cambios de energía que la acompañan. ¿Qué propiedades yo puedo distinguir acerca de una sustancia, acerca de la materia, por ejemplo, el agua? Todo lo que yo pueda ver, todo lo que pueda medir con un instrumento o con un equipo. Si hablamos de las propiedades del agua, puedo describirle al agua con todas las características que yo conozca. Por ejemplo, ¿qué sabemos del agua? Que es incoloro, inodoro, 3 gramos, insípido. Además, sabemos que el agua contiene a esos dos elementos, son propiedades suyas también. Está constituido por hidrógeno y oxígeno. Además de eso, se dice siempre que el agua es una sustancia neutra, que no se clasifica como ácido ni como básico, que tiene pH neutro, dice. Después vamos a aprender mucho más acerca del pH. Además de eso, podemos decir que el agua también es una sustancia que hierve a 100 grados y que se congela a 0 grados. No a -5, no a -10, a 0 grados se congela. Entonces esas son sus propiedades. Y cada sustancia, todo lo que sea materia, tiene sus propias propiedades. Cada uno tiene su punto de congelación, su punto de ebullición que hierve, su color, su sabor, todo, ¿sí? Entonces la química va a estudiar todas las propiedades y cuando hablamos de los cambios, ¿alguien tiene idea de qué cambio le puede ocurrir al agua? Que no sea de color porque significa que alguien le tiñó.
pueden ser cambios físicos, los cambios de estado. Si el hielo que está en estado sólido se derrite, ahora cambia el estado líquido, pero sigue siendo agua. Entonces es un cambio nada más. Todo eso vamos a ir estudiando a través de esta materia. Y los cambios de energía tienen mucha relación con el calor. Lo que se enfríe, lo que se caliente al pasar de un estado a otro. Si por ejemplo del estado líquido, agua, pasamos al estado sólido, hielo, ¿cómo fue ese cambio de temperatura? De agua a hielo. ¿El agua a qué temperatura está? Normalmente. Temperatura ambiente puede ser. ¿Y saben cuánto es la temperatura ambiente? Acá en nuestro país 30 y algo, ¿verdad? Pero temperatura ambiente se dice que es 25, más o menos. ¿Y el hielo a cuánto tiene que estar? Por lo menos 0 para abajo, -1, -5, -10 grados. ¿Se dan cuenta de la diferencia de temperatura? El hielo es más frío, pero si yo quiero derretir eso y que se vuelva líquido, es más caliente. Ahí hablamos de los cambios de energía que acompañan al proceso de cambio físico, sólido a líquido. ¿Okay? Para comprender los términos. Bueno, veamos entonces los dos tipos de cambios principales de energía que le acompañan a los procesos que vamos a analizar. Y les voy a mostrar acá en la pizarra, me gustaría que puedan copiar también este resumen que voy a hacer. Bueno, tenemos dos tipos de cambios. Un cambio al que llamamos endotérmico y otro al que llamamos exotérmico. Como dicen los prefijos endo y exo, endo significa hacia adentro y exo hacia afuera, hacia el exterior, por eso exo. Entonces, vamos a recordar eso acá. Esto significa hacia adentro, por lo tanto, esto significa hacia afuera. Ahora, esto representa los posibles cambios que va a sufrir la materia y para eso se tienen que cumplir ciertas condiciones. Vamos a analizar qué ocurre en cada cambio. En el primero, que es endotérmico, dice que el calor se absorbe hacia adentro. Significa que después de un proceso endotérmico, mi materia, que es lo que sea, ¿ustedes creen que va a estar más frío o más caliente? Si está absorbiendo calor. Más caliente porque absorbe. Como si les digo, pongan un huevo a cocinar en agua y sacan el huevo de la heladera que estaba frío. Y el huevo ahora está absorbiendo ese calor para cocinarse. Es un proceso endotérmico también, solo que no es un proceso físico. Pero eso vamos a distinguir después, físico y químico. Vamos por partes. Entonces, cuando tenemos un cambio endotérmico, podemos decir que la materia se calienta. También podemos decir que la temperatura final, en este caso, va a ser mayor que la temperatura inicial.
Y dejemos un ejemplo claro también acá, como en el caso del cambio de estado, en donde tenga una sustancia que finalmente esté más caliente. Un ejemplo podría ser la ebullición, puede ser también, en el caso de la ebullición, ¿saben lo que es ebullición? Cuando hierve un líquido. Entonces tengo, por ejemplo, al agua. Si el agua se encuentra en estado líquido, dijimos que su temperatura puede ser que sea temperatura ambiente, como si yo ahora tuviese un vaso de agua líquida. Tendría entonces esta agua una temperatura de 25 grados más o menos. Ahora, si esta sustancia absorbe calor hacia adentro, absorbe calor. Voy a representar esto así, más delta. Esta es una letra mayúscula griega que se llama delta y usamos normalmente cuando queremos mostrar que una sustancia está absorbiendo calor. Entonces les voy a poner entre paréntesis que esto significa calor. El suficiente calor como para que esto empiece a hervir. Entonces ahí yo tendré agua como resultado en estado gaseoso que tiene una temperatura de por lo menos 100 grados Celsius. Entonces, si yo les digo, bueno, no yo, el examen, si en el examen dicen que tenemos un cambio en donde el agua líquida ebulle a 200 grados, ustedes me van a decir que es un cambio exotérmico o endotérmico. Para eso tienen que analizar estos criterios que vamos poniendo. Comparen las temperaturas. Si les dice que está ebulliendo a 200 grados, el proceso de ebullición, vamos a aprender hoy también, que se trata del cambio de estado de líquido a gas. ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias, que la materia se caliente por la causa de absorber calor. Si quiero analizar un cambio exotérmico, entonces se trata de lo contrario. Dijimos, exo es hacia afuera, es el exterior. Entonces, ¿qué hace la materia? Se enfría, en este caso. Esto, por lo tanto, va a liberar calor. ¿Cómo va a ser la temperatura final respecto a la inicial? ¿Mayor o menor? No. En este caso, la temperatura va a ser menor, la final, porque sabemos que al final se enfría. Supongamos que, entonces, en este caso, yo tengo que hacer un proceso contrario, no de ebullición, algo que sea contrario a eso. Puede ser solidificación. ¿Qué ocurre en la solidificación? Un líquido solidifica, se vuelve sólido. Por ejemplo, cuando hacemos hielo, cuando hacemos helado. Cuando hacemos hielo a partir del agua líquida otra vez, que dijimos, se encontraba a un aproximado de 25 grados Celsius. En este caso, si pierde su calor, ahora yo le voy a restar calor, esto se va a enfriar y supongamos que pierde suficiente calor como para poder llegar hasta un estado sólido en donde la temperatura es de menos 5 grados. Ahí yo puedo ver los estadios, comparar las temperaturas, en este caso, pero ustedes no van a tener tanto detalle en los ejercicios del examen. Ustedes van a tener la situación nomás de solidificación, ebullición, que son los dos ejemplos que acabamos de ver, y otros más. No van a tener las temperaturas a comparar necesariamente. Pero ustedes igual pueden usar su imaginación para llegar a esos criterios.
A ver, de esto entonces, imagínense, nosotros tenemos también una temperatura corporal, 36 grados. ¿Qué pasa si empezamos a perder ese calor? Nuestros 36 grados disminuyen si perdemos, ¿entienden? Si eso se libera. Entonces 35, 34 va a bajar. No soportamos tanto nosotros, ¿verdad? Pero para que tengan una idea de que si nosotros mismos perdemos nuestro calor hacia afuera, entonces nuestro cuerpo tiene ahora menos calor, menos temperatura. Esas son las diferencias entre los dos tipos de cambios que tenemos. Bueno, además de los cambios que tenemos que pueden ocurrirle a la materia, tenemos también esta ley que se le aplica a la materia y a la energía. Es como una ley universal para ellos dos. Esta ley de conservación dice, conocerán ustedes, que no se puede crear ni destruir ni la materia ni la energía, solamente se transforma. Dime. En el caso de la materia, cuando decimos que no se crea ni se destruye, entonces se tiene que poder verificar mediante una ecuación química que yo tengo la misma cantidad de los mismos elementos, tanto al inicio como al final. Lo que estamos viendo allá arriba es una reacción de combustión. Dice CXHI, o sea que no está definido qué cantidad se usa de cada elemento, porque no está definido quién es el combustible ahí. Se supone que es lo que estamos viendo madera, pero no sabemos qué tipo de madera, etcétera. Entonces, por eso la fórmula no está completa. Pero esto es una representación nomás. Si tuviésemos un combustible de fórmula conocida, como por ejemplo el gas metano o el gas propano, estos combustibles normalmente tienen carbono e hidrógeno nomás. Ven que las cantidades varían, por eso acá no está definido exactamente qué es. Ahora, si eso estaba definido, entonces, con alguna fórmula existente, íbamos a tener específicamente el valor numérico que deberíamos comparar de la izquierda y de la derecha. En toda reacción química vamos a tener siempre del lado de la izquierda, donde se suman los términos, los reactivos. Y ven la flecha que separa al lado derecho de los productos. ¿Conocen ya estas ecuaciones? ¿Habrán dado algo de eso en el colegio? Bueno, entonces ahora podemos identificar de la flecha, todo lo que está a la izquierda, reactivos, porque ellos reaccionan entre sí. Y de la derecha, todos los productos que se forman. Entonces acá, cuando se hace la combustión de este combustible, no sabemos qué, en presencia de oxígeno se va a formar dióxido de carbono, que es producto de la respiración de nosotros también, y agua. Y allá un cierto calor que se libera, está mostrando. Si el calor se libera al final, ¿qué tipo de reacciones? Exotérmico porque se libera. ¿Ves que está al final? Si estaba acá al inicio de este lado de la reacción, significa que él necesita que alguien le dé calor para poder continuar la reacción. Significa que se trataba de un cambio endotérmico. Tiene que absorber calor para poder ocurrir. Pero en este caso ocurre y al final él libera el calor. Eso es lo que me está diciendo la ecuación. Por eso se trata de un cambio exotérmico. En este tipo de cambios,
También hay que ponerse a pensar, si yo estuviese cerca de esta combustión, si yo acerco mi mano, ¿qué voy a sentir? Calor. ¿De dónde sale ese calor? De este combustible que está liberando. Entonces, sí, se trata de un cambio exotérmico. Por eso yo estoy sintiendo el calor que se libera. Porque si no, si esta sustancia absorbe, no voy a sentir calor porque la sustancia está llevando todo. Pero eso no pasa. Se aplica también esto a la energía, la ley de conservación. Nada se puede crear ni destruir, solo se transforma. Lo que no terminé de mostrarles es que entonces en esta reacción deberíamos tener los mismos elementos en las mismas cantidades. Y fíjense que respecto al carbono, tenemos carbono al inicio, tenemos carbono al final. Tenemos hidrógeno al inicio y también hidrógeno al final. Oxígeno al inicio y oxígeno al final. Deberíamos tener las mismas cantidades también. Lo que no puede pasar ahí es que, por ejemplo, al lado del agua yo tenga gas nitrógeno. Imposible, porque al inicio no hay nitrógeno, entonces al final no puede haber tampoco. Y todo se va a reordenar nomás. En el caso de la energía, existen muchísimas conversiones de energía que ocurren todo el tiempo. Lo que nosotros más comúnmente vemos es cómo la energía eléctrica se convierte en todo. Energía lumínica, en energía mecánica, si tenemos un ventilador que se mueve, en energía calórica, si tenemos una plancha, una estufa, y todo lo que se imaginen. Existen tantos tipos de energía. Energía nuclear es la energía solar, que también se transforma mucho para nosotros. Y para las plantas que hacen fotosíntesis. Ok, entonces ya que la materia es nuestro objeto de estudio acá, y además de estudiar los cambios que le ocurren, queremos saber un poco más acerca de ellos. Vamos a partir de la clasificación de la materia. Pero antes de empezar esto, voy a renovar mi llamada porque me quedan 4 minutos.